Y abre tu Biblia, si traes tu Biblia de papel y si no tu Biblia electrónica, en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, Hechos capítulo 2. Y la última vez estuvimos hablando sobre este acontecimiento tan importante que sucedió, ¿verdad? Cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y estuvimos hablando cómo este momento, ¿verdad?, fue tan especial porque realmente el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas que ellos hablaron, estuvimos explicando cómo fueron otro idioma de manera muy particular en este momento. Sin embargo, la realidad es que es un momento que es un parteaguas en la vida de los discípulos, porque a partir de ese momento, ¿verdad?, ellos van a ser realmente otra persona. Dios va a mudar sus vidas, Dios va a transformar su manera de ver el reino de Dios, lo que Jesús tanto les estuvo enseñando. Y entonces el Espíritu Santo realmente entra en acción, ¿no? Como para enseñarles, como para guiarlos, como para dirigirles, como para ese poder que mismo Jesús dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es el Espíritu Santo el que viene a los discípulos y empieza a venir un cambio, ¿verdad? Antes de este capítulo o antes de este momento encontramos a unos discípulos todavía sí esperanzados por lo que Jesús les había dicho, pero estaban esperando la promesa. No sabían cómo iba a suceder, como ya lo vimos la última vez. Sin embargo, viene un momento especial, ¿no?, en donde la realidad es que de otra manera ellos no hubieran podido lograr lo que lograron, no hubieran llegado a donde llegaron, no hubieran alcanzado lo que alcanzaron, porque se trata de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces vemos cómo eso también tiene que suceder en cada uno de nosotros, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es necesario para romper todo paradigma y para que tú y yo podamos ver la gloria de Dios avanzar en nuestra vida como hijos de Dios. Debemos de anhelar la llenura del Espíritu Santo, debemos de anhelar la presencia del Espíritu Santo. Es algo que Dios nos ha prometido, y como lo vamos a seguir viendo, eso es lo que trae ese impacto, esa manera en donde tú puedes vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, en el capítulo número 13, ¿verdad?, porque dice la palabra de Dios en el versículo 12, ¿verdad?, que todos estaban atónitos, preguntándose y decían: bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está sucediendo? Pero otros se burlaban de ellos y decían: están llenos de mosto. Otra versión dice: están borrachos, ¿no? Y obviamente eran judíos, pero ellos no entendían lo que estaba pasando. Y ellos estaban burlándose de lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en ese momento. Y entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Y nuevamente vemos aquí a Pedro como ese líder, ¿no?, que Dios va a usar. Y que de alguna manera Pedro está tomando esa posición, ese liderazgo, eso que es el Espíritu Santo el que está empujándolos. Y entonces dice, alzó la voz y les habló diciendo. Y aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, un discurso más de Pedro. Estaba estudiando y, ¿sabes?, en el libro de Hechos hay 19 discursos que dan entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. ¿Recuerdas que también hablamos al principio de la división que existía en el mismo libro de Hechos, que se hablaba primero de Pedro y luego ya se hablaba de Pablo? Creo que era a partir del capítulo 12, 13, ya no se habla del apóstol Pedro, sino solo del apóstol Pablo. Pero en total en el libro de Hechos hay 19 predicaciones, 19 discursos que forman el 25% del contenido del libro de los Hechos.
Ahora Lucas nos está dando una síntesis de lo que ellos predicaron. No creas que es tal cual, ¿verdad? Ellos no lo están copiando, ¿no? O sea, Lucas no está copiando lo que en ese momento Pedro dijo, pero el Espíritu Santo a través de Lucas nos está mostrando, ¿verdad?, en esencia el mensaje de predicación. No es como que tú oyes una enseñanza y tú haces un resumen, tú sacas lo más relevante. Claro, Lucas, movido por el Espíritu Santo, y entonces es lo que está en el libro de Hechos. Pero también lo que encontramos que habla Pedro, en este caso de capítulo número 2 de Hechos, ¿verdad? Encontramos cómo son bases importantes doctrinales de lo que es el Evangelio. Por eso es importante aún detenernos en los discursos que da el apóstol Pedro, los discursos que más adelante encontraremos cuando el apóstol Pablo está predicando también, está hablando del mensaje. Ahora, todo tiene que ver, o el mensaje que ellos dan y lo que Lucas trata de mostrarnos es que todo se dirige hacia Jesús, ¿verdad? Es el Evangelio y la muerte y la resurrección de Jesús. Y lo primero que vemos, solamente quiero mencionar aquí algunos puntos relevantes de este primer discurso de Pedro, ¿verdad? Primer discurso de Pedro, en donde inmediatamente Pedro se levanta y les dice: no están borrachos, no crean que están borrachos. Dice aquí, es la hora tercera del día, ¿verdad? O sea, es todavía temprano como para que estén borrachos. De tal manera que dice, lo primero que Pedro está hablando es una profecía de Joel, en donde dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro está hablando del cumplimiento de esta profecía, el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que Jesús mismo habló, que el Espíritu Santo descendería, y entonces dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, derramaré de mi espíritu, profetizarán, y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, en los postreros días, ¿cuáles son esos postreros días, verdad? En los últimos tiempos. Ahora, ¿cuáles son esos últimos tiempos? Desde el momento en que el Espíritu Santo desciende hasta que Jesús regrese nuevamente. O sea, es el tiempo, ¿no? Es la época donde esta promesa, la venida del Espíritu Santo, y sería derramado sobre jóvenes, sobre ancianos, y ellos, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Sería derramado el Espíritu, de hecho, sobre toda carne, y verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y derramaré mi espíritu, profetizarán. Y sigue diciendo: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Cuál es ese día? Antes de que venga el día del Señor, cuando Jesús regrese por su iglesia. Y entonces el apóstol Pedro está dando como un panorama, ¿no? A través de la profecía de Joel, de lo que sería el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Llevamos desde que fue derramado, ¿verdad? 2000 años y un poquito más, hasta el día que Jesús regrese. Y antes de que Jesús regrese, ¿verdad? Habrá señales, habrá manifestaciones, y será un tiempo antes en donde Jesús, ¿verdad?, regrese, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro está hablando de que es la profecía cumplida de Joel, que es para nosotros también, ¿verdad? Es el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, él sigue diciendo, ¿verdad? Varones israelitas, oíd estas palabras, y empieza hablando sobre Jesús, ¿verdad? Porque el mensaje se trata de Jesús, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces vemos nosotros cómo
déjenme regresar aquí un poquito, cómo les habla de Jesús, de su muerte y de su resurrección, y cómo Jesús cumplió la Escritura. Empieza a hablarles acerca de la muerte de Jesús. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Voy a hablar un poquito más adelante de esto, pero aquí Pedro está hablando cómo Jesús murió, ¿verdad? Y resucitó en el tiempo que tenía que suceder. Como lo hablábamos la vez pasada, fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No es que se salió de control, no es que los romanos hicieron algo y Dios no supo cómo resolverlo, sino el plan de salvación, la muerte de Cristo, la venida de Jesús a esta tierra estaba profetizada miles de años atrás, por determinado consejo de Dios. Dios mismo lo había planeado como la manera en donde iba a enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces dice: ustedes lo prendieron y lo mataron por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está hablando de su resurrección. Y más adelante sigue diciendo, y voy a avanzar un poquito, dice: varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque Pedro menciona una palabra de David, hablando acerca, cuando dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y es una palabra profética, es un salmo profético hablando de la resurrección de Jesucristo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús murió, Jesús fue al Hades, pero su cuerpo finalmente fue resucitado. Él estuvo en el Hades, pero Él resucitó. Y sigue diciendo: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oír. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? ¿Verdad? Que precisamente la muerte de Cristo, su resurrección, es el inicio de lo que están viviendo en este momento. Ahora, la realidad es que es interesante cómo el apóstol Pedro en varios momentos habla de la resurrección de Cristo como un hecho que ha sucedido. La gente lo está escuchando y no hay ninguna duda de que es una realidad. Jesús murió y Jesús resucitó. Ahora, estaba tan cerca ese momento de lo que está sucediendo aquí, que el apóstol Pedro en su predicación directamente los está, incluso a esa generación, culpando a los judíos, ¿verdad? A tal vez algunos de ellos que estuvieron en la turba, que estuvieron en el momento cuando vieron a Jesús en la cruz, cuando escucharon que Jesús había resucitado, y esa generación todavía estaba viva. Es decir, el apóstol Pedro está hablándoles a judíos que habían visto a Jesús, que conocían a Jesús, que sabían que había muerto y que habían escuchado que había resucitado. Entonces él les está hablando de lo que ha sucedido, en donde dice: Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios y ha recibido por el Padre, y la promesa del Espíritu Santo está entre nosotros. Versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, se está dirigiendo de manera directa a ellos, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
¿no? Como dice el apóstol Pablo, a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y entonces dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Es la primera vez que tú ves o vamos a ver lo que precisamente el Espíritu Santo va a hacer en el corazón del hombre. Una convicción, un reconocer lo que había sucedido. Para ellos, directamente, reconocer que habían sido responsables de la muerte de Jesús. Pero Pedro está diciendo: Jesús murió, ustedes fueron responsables, pero Jesús ha resucitado y Él está sentado a la diestra del Padre. Él está vivo. Y entonces lo que ustedes ven es una manifestación, una promesa que se ha cumplido, que está anticipado en los profetas y que ahora ustedes lo están viendo el cumplimiento. Entonces viene a la gente, ¿verdad?, ese deseo, esa intención de decir qué tenemos que hacer. Y eso es lo que sucede cuando nosotros predicamos el Evangelio. Cuando tú hablas el mensaje del Evangelio, tú tienes que saber y recordar que el único que va a tener convicción a la gente es el Espíritu Santo. Es el único que puede tocar el corazón de la gente. Por mucho que tú le digas, por mucho que tú trates de explicarle, por mucho que tú trates de decirle, es el Espíritu Santo el que trae la convicción en el corazón del hombre. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante, porque a veces cuando nosotros predicamos, queremos convencer a la gente. ¿Me explico? O sea, y tratamos de usar toda clase de argumentos. Y a veces la gente que no conoce a Dios, a lo mejor tú eras de esos, lo único que quieren es resolver dudas, ¿no? Entonces empiezan a preguntarte: bueno, a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de los ovnis, no? A ver, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué hay niños muriéndose en África, no? A ver, y empiezan las dudas, que muchas veces son dudas genuinas, ¿no? O a veces son dudas solo por darla. No, es que la Biblia es un libro que muchos hombres han escrito y ni siquiera es la palabra de Dios, ¿no? Y si leyeron algunas personas han leído literatura en contra de Jesús, te empiezan a decir: no, Jesús fue un profeta más, y Él estuvo en Egipto, y estuvo en la India, y el caballo de Troya, y te empiezan a echar rollos. Y tú quieres mostrarles el Evangelio. Te quiero decir algo: el único que puede traer convicción a la gente es el Espíritu Santo. Y nuestra única responsabilidad que Jesús nos ha pedido es que mostremos a la gente lo que Él vino a hacer a este mundo. Si ellos todavía tienen velados sus ojos por su corazón duro, tú tienes que dejar que sea Dios el que lo haga. A veces incluso es mejor no resolver esas dudas, porque de nada sirve que tú quieras resolverles las dudas si al final ellos no abren su corazón a Dios. La realidad es que lo primero para que toda persona pueda entender muchas de las dudas que uno tiene es reconocer a Jesús como Señor y Salvador en su vida. Cuando una persona abre su corazón, y entonces cuando tú predicas, tú tienes que decirle: mira, lo más importante ahorita de lo que te estoy hablando es que Jesús te ama. Jesús murió por ti. Él vino a esta tierra, Él dio su vida por ti, Él quiere tener una relación contigo, Él quiere bendecir tu vida. Estamos lejos de Él, y si esa persona es genuina, va a abrir su corazón. Y el Espíritu Santo va a traer convicción a su vida. Eso es lo que Pedro está haciendo. Pedro está predicando, ¿no? O sea, a lo mejor habían muchas dudas, a lo mejor la gente tenía muchas preguntas, pero no era resolver los problemas, porque llega un momento donde viene la convicción. Y cuando esa persona abre su corazón y recibe a Jesús en su corazón genuinamente y dice: Señor, perdona mis pecados, entonces puedes dedicarle, si quieres, horas a ayudarle a resolver sus dudas. Porque no solamente es lo que tú vas a ayudarle a resolver, sino que el Espíritu Santo que está en él le va a guiar a toda verdad.
Entonces podemos ver cómo aquí finalmente la convicción de la gente al estar oyendo a Pedro, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Jesús murió, ustedes lo crucificaron, Jesús resucitó, no está muerto, está sentado a la diestra del Padre, derramó su Espíritu Santo, es la promesa que se ha cumplido. Eso es lo que Pedro está hablando. Y viene la convicción de la gente. Se compungieron de corazón y le dijeron: ¿qué haremos? Y entonces Pedro les da la respuesta. Y la respuesta ante eso es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué? ¿Cuál es el paso para conocer a Dios? ¿Cuál es el paso para realmente tener un encuentro con Cristo? El arrepentimiento. Esta palabra, ¿verdad? Arrepentirse es cambiar de dirección. Es cambiar de sentido, ¿no? Si tú ibas en un sentido, arrepentirte es voltear sentido contrario e ir en dirección opuesta. Entonces, viene ese punto en donde les dice: arrepiéntanse. Ahora, aquí hay un punto importante: arrepiéntanse y bautícense conforme al mandamiento de Jesús. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bautícense, pero también hay un tercer punto: y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso lo hablamos la última vez, hablando acerca de la llenura, de el don del Espíritu Santo, ¿no? O sea, cuando tú eres salvo, tú eres sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo ya está en ti, pero es una segunda experiencia que viene a tu vida, porque para vosotros, dice, es la promesa, esta promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Seguramente Pedro estaba pensando en la palabra de Jesús, donde decía: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ese es el mensaje. Entonces, el mensaje que tú y yo tenemos que dar es ese: el amor de Dios, la muerte de Cristo, lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Y si alguien dice: yo lo reconozco, está bien. Si alguien en su corazón todavía no quiere, está difícil, es un hueso duro de roer, ¿verdad? Como decimos, pues deja que sea Dios el que toque su corazón y estar orando por él, y que sea Dios el que lo haga. Pero a veces nos desgastamos y estamos tratando de resolver dudas y a ver, dime si Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, entonces ¿de dónde nacieron los demás hijos? Y tantas preguntas que la gente puede tener de la Biblia, y hay respuesta para todo, pero no es todavía el momento. El apóstol Pablo dice que las cosas del Espíritu se deben de discernir espiritualmente. Entonces es el proceso. Entonces finalmente dice: los que recibieron la palabra fueron bautizados. Imagínate, 3,000 personas. O sea, el primer mensaje se convierte en 3,000 personas, como 3,000 personas. A 3,000 personas los bautizaron, ¿no? Los discípulos. Yo creo que fue algo glorioso, pero algo cansadísimo, ¿no? Imagínate bautizar a tanta gente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es importante. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Pues precisamente era el mensaje que Jesús les había dejado, ¿verdad? El mensaje que Jesús les había enseñado, ¿no? Estaban aprendiendo de la doctrina, o sea, estaban siendo adoctrinados, enseñados por los apóstoles. ¿Qué iban a enseñar ellos? Lo que Jesús por 3 años les había enseñado, lo que Jesús les había transmitido, lo que ahora ellos habían tenido claro, ¿verdad? Porque sus ojos han abierto para entender el mensaje de salvación, y eso es lo que están enseñando. Entonces perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo aquí vemos una comunidad llena de la presencia de Dios, aprendiendo de la doctrina, conviviendo,
comiendo juntos, ayudándose mutuamente, predicando el evangelio. Y esto es, al final, la iglesia. Es el inicio de la iglesia, en donde vemos nosotros cómo están unidos, están aprendiendo, están siendo edificados, hay hermandad, hay amistad, comen juntos, oran juntos. Pues mucho de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y lo que la iglesia siempre ha hecho, ¿verdad? Reunirnos para aprender, para tener comunión, ¿no? Por eso la iglesia no es un lugar, la iglesia somos nosotros. Tú eres la iglesia. La iglesia no es este edificio, ¿no? La iglesia, voy a la iglesia, no, yo soy la iglesia. Y cuando yo me reúno con mis hermanos, formamos la iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí Lucas simplemente dice lo que está sucediendo, ¿no? Maravillas, señales, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es interesante, porque esa es otra característica que solamente sucede en esta iglesia en Jerusalén. ¿Qué está sucediendo? Eran miles, y entonces el amor de Dios rebosaba en ellos, y ellos formaron una gran comunidad, estaban juntos, estaban adorando al Señor. Imagínate, ellos se dieron cuenta lo que ahora Jesús podía llenar sus vidas, perseveraban juntos, y entonces lo que ellos hicieron o lo que ellos hacían era vender sus propiedades, o sea, sus cosas materiales, las vendían, sus bienes, y entre toda la comunidad lo que hacían era ayudar al necesitado, repartirlo, dice aquí, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Porque esto es la iglesia. O sea, la iglesia se compone de gente de todo tipo, ¿verdad? De todo nivel social, económico, cultural, de contexto, de diferentes, ¿no? O sea, eso es la iglesia. Somos la iglesia, y en cualquier iglesia donde tú vas a ir puedes encontrar, bueno, una iglesia correcta, ¿verdad? Vas a encontrar de todo, ¿no? Entonces aquí el amor de Dios es tan grande que muchos que seguramente tenían recursos, lo que hacían era vender sus propiedades. Vamos a ver más adelante un poco claro esto también. Y entonces repartían entre todos. Era como ser una comunidad, como ayudarse entre todos. Pero yo quiero resaltar aquí algo, porque eso es algo que debe distinguir a los que somos hijos de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, una de las cosas que debe distinguir nuestra vida es el ayudar al necesitado. La palabra de Dios lo enseña. O sea, ayudar, que nazca de tu corazón, ¿no? Y eso muchas veces lo hemos enseñado. Cuando tú puedes ayudar, no solo a algún hermano, sino a algún necesitado, alguien que tú ves que puedes ser de bendición a su vida. Es algo que como cristianos debemos hacer. Debemos de ser generosos, debemos de bendecir, debemos de ayudar, debemos de compartir. Y esto es algo que está sucediendo de manera orgánica en la iglesia en Jerusalén, ¿no? Muchos daban sus propiedades. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay pobres, porque se dan cuenta que hay necesitados, y entonces se compartía. Y reitera Lucas, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces aquí vemos cómo la iglesia se reúne en el templo. ¿Cuál era el templo en ese momento? Eran judíos, recuerda, estaban en Jerusalén. Era el templo, no de Salomón, pero el templo que era de Salomón, que construyó Herodes, ¿no? O sea, era el templo, ahí en alguna área se reunía, ¿no? El templo era un lugar muy grande, y ahí estaban los judíos cristianos, ¿no? Los judíos que habían creído en Jesús, se reunían para aprender. Me imagino por ahí los veías estudiando la palabra, predicando, y se acercaban más judíos y les predicaban y les compartían. Pero también se reunían en las casas, en sus casas, y también tenían comunión, partían el pan juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice, y alabando a Dios, teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos últimos versículos precisamente nos describe lo que es la iglesia. Una iglesia que tiene gracia, que tiene favor, y Dios es quien añade, ¿verdad? Es Él el que añade. Nosotros somos responsables de predicar el evangelio, somos responsables de hablar de las buenas nuevas, pero es Dios el que lo va a hacer. Es Él, como te decía, el Espíritu Santo, el que va a añadir, el que va a abrir el entendimiento. Y entonces tenemos que avanzar un poquito. Vemos nosotros el capítulo número 3, un momento especial, porque en este capítulo vamos a ver el milagro que sucede y que también es muy conocido, a un hombre cojo de nacimiento que camina. Dios hace un milagro. Dice la palabra que sus pies y sus tobillos se afirmaron. Ahora, no es el primer milagro, porque ya vimos atrás en el versículo 43 del capítulo 2, dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, eso habla de que Dios estaba ya haciendo milagros, de que Dios estaba respondiendo, que Dios estaba en la iglesia. Pero Lucas va a mostrarnos, ¿verdad?, como un milagro relevante por lo que pasó, ¿no? Es un milagro relevante. No es el primer milagro, pero es un milagro que Lucas decide contar por el impacto que tiene. Entonces vemos cómo, este hombre cojo dice que cada día lo ponían en la puerta del templo, y entonces él pedía limosna. Ahora, esto lo hacía por años, por 40 años. Este hombre era un hombre cojo de nacimiento. Imagínate la condición de este hombre. Imagínate que todos lo conocían. Imagínate que era como esa persona que muchos pasaban por ahí sin verlo ya, porque parecía como un objeto más, ¿no?, ahí en la puerta. Y por un impulso del Espíritu Santo, porque este hombre pide dinero a Pedro y a Juan. Ahora, Pedro y Juan tienen el hábito de tomar tiempo para orar. Dice, ellos iban a la oración a la hora novena, ¿no? O sea, ellos iban a buscar a Dios en oración. Los judíos tenían el hábito de tener oraciones en ciertas horas, ¿no? Y es una disciplina muy del pueblo judío. Los árabes también tienen esta disciplina de orar a ciertas horas, no importa lo que estén haciendo, ¿no? A las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, ellos detienen todo lo que hacen y oran. Yo recuerdo en una ocasión que íbamos en un vuelo cuando íbamos a Israel, iba un árabe ahí. Iban varios, yo creo. Pero en pleno vuelo, a cierta hora, este árabe se fue a la parte de atrás del avión, puso un tapete, se inclinó y se puso a hacer su oración en el avión. Y cómo eso nos dio una lección de humillarnos, de decir, wow. Frente ahí en el avión, en pleno vuelo, puso el tapete, se inclinó, porque era la hora de la oración. Tú puedes ver a los judíos en esos vuelos que hemos tenido en Israel, en el aeropuerto, en la calle, en ciertas horas, sobre todo los más ortodoxos, pero había horarios, hay horarios para orar. Daniel tenía esa disciplina, ¿te acuerdas? Que él oraba 3 veces al día. Y él abría sus ventanas, miraba hacia Jerusalén y oraba. Entonces Pedro y Juan tenían ese mismo hábito de orar. Entonces eran las 9, las 12, las 3. Y en una de esas horas ellos van a la oración con todos. Pero hay un impulso, porque este hombre, cuando los ve entrar, les pide limosna, como siempre, como a cualquiera, como era su costumbre, como vivía de eso. Pero entonces Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y Pedro le dijo, ¿verdad?, la famosa frase, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese fue un impulso del Espíritu Santo. O sea, fue algo que el Espíritu Santo le mostró a Pedro. Lo mira a los ojos, la fe de Pedro, y cree que Pedro cree que Dios va a hacerlo. Toma al cojo por la mano, y entonces dice que lo tomó
y le dijo: no tengo oro ni plata, en el nombre de Jesús. Y lo tomó, y al momento dice que sus pies se afirmaron. Fue un milagro, porque era un cojo de nacimiento. Yo no sé si sus pies estaban secos, yo no sé si sus pies simplemente no los podía mover. No nos dice más la palabra. Sin embargo, se afirmaron sus pies y sus tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, fíjate qué bonito, saltando y alabando a Dios. Y por eso es un milagro tan relevante que Lucas quiere contarnos, que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que muchos lo vean. ¿Por qué? Porque lo reconocían que era el que estaba pidiendo limosna, y se llenaron de asombro por lo que había sucedido. Hermano, esa es la fe en acción. Cuando tú crees que Dios puede hacer algo, cuando tú tienes ese sentir, y tenemos que creer nosotros que Dios todavía actúa en medio de nosotros, haciendo milagros, señales y prodigios. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ellos no están, van a orar. Ellos tienen una relación con Dios. Ellos son ahora discípulos que están en comunión con Dios. Simplemente lo creen, porque al que cree, todo le es posible. Entonces, tenemos que creer. Tenemos que saber que Dios está con nosotros. Y los milagros, las señales, los prodigios son para nosotros también. Tú puedes creerlo. Entonces, para terminar, vemos cómo todo el pueblo estaba atónito, todo el pueblo estaba sorprendido, y nuevamente Pedro, ¿verdad? Versículo 12, levanta la voz, otra vez, segundo discurso, ¿verdad? Levanta la voz y les dice: ¿por qué se maravillan? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder, versículo 12 estoy leyendo, o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y nuevamente Pedro pone a Jesús, ¿verdad? Que miren a Jesús, que Él es la razón por la cual este hombre ha sido sano. Nos fuimos nosotros. Cuando tú ves algo maravilloso, glorioso, toda la gloria sea para Él, ¿verdad? Jamás tiene que tomar alguien, asumir o quedarse con esa gloria, ¿verdad? Como si fuéramos nosotros, dice Pedro. Y entonces nuevamente viene otro mensaje. Y ese mensaje que Pedro da, otro discurso, nuevamente habla de la muerte y de la resurrección de Jesús. Habla de lo que acababa de pasar. Ellos conocen a Pilato, ellos conocen lo que había sucedido. Entonces dice: del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, porque está hablando a un público judío, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ustedes, ¿no? Vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida. Pero no se quedó ahí, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos testigos. Nuevamente Pedro está diciendo lo que sucedió. Nosotros somos testigos de que Jesús ha resucitado. Estamos aquí. No hay duda. Les está diciendo: ustedes lo mataron. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y le ha dado sanidad. Entonces dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y nuevamente versículo 19, el mensaje es: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, iglesia, vemos nuevamente a un Pedro, ¿verdad?, que está predicando el evangelio. Y ese es el mensaje que Pedro da. Como te digo, no es todo lo que él dice, pero la esencia que Lucas nos deja ahí.
es: Jesús murió, ustedes lo mataron. Ahora, la realidad es que, porque muchos incluso históricamente, con esto quiero concluir, a los judíos se les ha culpado que ellos mataron a Jesús, ¿no? O sea, de una manera histórica sí sucedió así. Ellos fueron responsables y bueno, de una manera todavía más literal, la gente que vivió en ese tiempo. Sin embargo, esto a lo largo de la historia ha causado odio hacia el pueblo judío. Es interesante, ya no tengo el tiempo, pero muchos padres de la iglesia o teólogos, ¿verdad?, han escrito contra los judíos que son responsables de haber matado a Jesús. Pero realmente no es que ellos lo mataron. De hecho, no es que la gente mató a Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús murió voluntariamente. Él se entregó por amor a nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Si algo mató a Jesús, fueron nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, históricamente sí fue un grupo de judíos. Y aunque Pedro todavía tiene la oportunidad de dirigirse a este grupo que todavía está vivo en esa generación, la realidad es que Jesús dio su vida voluntariamente. Él murió por amor a ti y por amor a mí. Y si algo mató a Jesús, fue el pecado, porque la ira de Dios vino sobre Jesús, porque Él se hizo pecado y Él se hizo maldición para que tú y yo podamos heredar la bendición. Y ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: Jesús nos ama tanto, Dios nos ama tanto, que envió a su Hijo Jesucristo. Dios nos ama tanto que tú y yo merecíamos morir, porque nuestro pecado nos ha alejado de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús vino, y la buena nueva o la noticia es esta: Él murió voluntariamente. No es que lo aventaron, no es que se descontroló la cosa. Él dijo: yo doy mi vida y nadie me la puede quitar. Yo doy mi vida. Él dio su vida por nosotros, por amor a nosotros. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche por tu amor. Gracias porque encontramos, Señor, en estos mensajes y en lo que estamos estudiando, cómo predicar aún el Evangelio. A veces nosotros nos complicamos porque queremos resolver las dudas de la gente. Pero cuando tengamos la oportunidad de hablar de lo que tú eres, de lo que creemos, que apuntemos hacia ti, que llevemos a la gente a ti, Jesús, a tu amor, a tu muerte, a tu resurrección, a tu perdón, a lo que tú hiciste por mí. Y Señor, que nuestra confianza esté en que el Espíritu Santo convenza el corazón de la gente. Cuando alguien tiene ese corazón sincero, tú abrirás el corazón y esa persona responderá: ¿qué tengo que hacer? Y es la oportunidad de hablar de lo que tú quieres para cada vida. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.